Vamos a resolver el ejercicio 8 de la relación. Aunque parezca un circuito con una configuración más compleja que los que hemos visto en teoría, que sea amplificador inversor, amplificador no inversor, el seguidor de tensión, el sumador, pues en realidad se trata de una configuración muy parecida al amplificador inversor. Toda esta parte es exactamente igual que teníamos antes en el amplificador inversor. La única diferencia es que en este punto lo conectamos ya directamente aquí a la salida del amplificador operacional y no teníamos la otra resistencia. Bueno, pues en este circuito la parte más compleja, la parte de aplicar la restricción del punto suma, esas primeras corrientes y tensiones, hasta este punto va a ser exactamente igual que hemos visto en teoría con el amplificador inversor. Luego, a partir de este punto, ya lo que habrá que hacer es calcular ciertas corrientes y tensiones en esta resistencia para ver qué tensión hay aquí a la salida y para ver cuál es la ganancia de este circuito, que es lo que nos pide. Pero la parte más compleja es hasta ese punto, que es aplicar lo visto en teoría. Y a partir de ahí, bueno, pues aplicar leyes de Kirchhoff y ley de Ohm. Así que muy simple. Bueno, antes de comenzar a analizar el circuito, cuando tenemos esta red de resistencia, podemos tener la tentación de decir que toda esta red de resistencia podemos calcular el equivalente serie y paralelo y poder simplificar toda esa red de resistencias por una única resistencia. Bueno, eso ocurre en otros circuitos donde tenemos generadores de tensión conectados a esta resistencia y tal. Pero este circuito es muy particular. Cuando tenemos un amplificador operacional, este amplificador operacional, como hemos visto en otros ejercicios, hace que aquí a la salida haya cierta tensión, cierta ganancia en función de esta configuración aplicando la restricción del punto suma. Hace que esas leyes que normalmente se cumplen para que podamos calcular la resistencia equivalente, serie y paralelo, en este caso no sean válidas, ¿vale? Entonces, lo primero y muy importante cuando tengamos circuitos de este tipo, con un amplificador operacional y una red de resistencia de esta forma, o aquí o en otro lugar del circuito, no podemos simplificar la red de resistencias por una sola resistencia ni por varias. No se puede simplificar, no se puede hacer calcular la resistencia equivalente de todo eso, ¿vale? Hay que ir analizando paso a paso, como ahora veremos en este ejercicio. Pues bien, vamos a comenzar a analizar el circuito. Lo primero que había que hacer, bueno, pues si recordamos, el primer paso era comprobar que existía realimentación negativa. Bueno, en este circuito existe realimentación negativa porque hay una conexión entre la salida del amplificador operacional y la entrada inversora. Por lo tanto, existe realimentación negativa y podemos seguir aplicando los siguientes pasos del análisis de circuitos que hemos visto en teoría. El siguiente paso era aplicar la restricción del punto suma, esas dos reglas que imponía el amplificador operacional. ¿Vale? Bueno, pues si recordamos, al aplicar esas dos reglas de la restricción del punto suma, va a pasar algo exactamente igual que vimos en el amplificador inversor, porque tenemos exactamente la misma configuración a la entrada. Fijaros, lo primero de ello, la primera regla era que la tensión en uno de los terminales de entrada es exactamente igual a la tensión en el otro. Que uno de los dos terminales de entrada va a imponer la tensión y hará que en el otro haya exactamente la misma tensión. En este caso, igual que en el amplificador inversor, vemos que el terminal no inversor de entrada está puesto directamente a masa, es decir, a 0 voltios. Y por la restricción del punto suma, eso hará que en este otro punto también haya 0 voltios, igual que vimos en el amplificador inversor. Pues bien, esa primera regla de la restricción del punto suma ya nos va a permitir calcular una corriente en este circuito. Fijaros, si en este terminal de la resistencia hay V voltios, esa tensión de entrada que queremos amplificar, y en ese otro terminal, en este nodo, hay 0 voltios, pues por la ley de Ohm ya podemos calcular la corriente que circula por esa resistencia. Esta corriente, que podemos llamar por ejemplo I1, la corriente I1 es V partido R. Bueno, pues exactamente igual que vimos en el amplificador inversor. Hasta ahí exactamente igual. Bien, una vez que esa corriente llega a este nodo, podría irse por dos caminos, o por este o por este. Bueno, como vimos en teoría, la segunda restricción del punto suma nos dice que la corriente que entra por los terminales del amplificador operacional es 0 amperios. Por aquí no circula corriente, ni por aquí tampoco. Con lo cual, si no circula corriente hacia allá,
toda esa corriente I1 que viene por aquí, toda entera se irá por aquí. Bueno, pues esta corriente, que podemos llamar, por ejemplo, I sub 2, como ya vimos en el amplificador inversor, resulta que I sub 2 es igual a I sub 1, es decir, Vin partido de R. Bien, ya conocemos la corriente I sub 2. Bien, en este análisis de circuitos que vamos a hacer siempre con el amplificador operacional, siempre iremos conociendo una tensión y a partir de esa tensión podremos calcular una corriente, a partir de esa corriente una tensión y así todo el rato. Ahora sabemos una corriente I sub 2. Bien, esa corriente una vez que pase por esta resistencia R, va a generar una tensión, una caída de tensión, una caída de potencial en esa resistencia. Fijaros, la corriente circula en este sentido, con lo cual la tensión que caiga en esa resistencia va a haber más tensión en este terminal que en este otro. Eso es así por el sentido en el que circula la corriente. ¿Cuál será esa tensión? Pues esa tensión, como ya sabemos, es la corriente que circula por la resistencia por el valor de la resistencia, es decir, I sub 2 por R. ¿Cuánto valía I sub 2? V partido R, con lo cual V partido R por R resulta que esa tensión es V in. Bueno, gracias a que estamos poniendo el mismo valor en todas las resistencias, fijaros que todas las resistencias tienen un valor R, vamos a poder ir simplificando a medida que vayamos haciendo los cálculos. Bien, pues hemos visto que en esta resistencia que hay una tensión de valor Vin con más tensión aquí que aquí. ¿Eso qué significa? Bueno, que la tensión en ese punto, vamos a llamarla por ejemplo V sub A. La tensión en ese punto, ¿cuál será? Pues la tensión que tuviésemos en este punto menos la tensión que caiga en la resistencia. ¿Y qué tensión teníamos en este punto? Pues ya lo habíamos visto antes y lo vimos en el amplificador inversor. En este punto hay 0 voltios, con lo cual V sub A es 0 menos la tensión que cae en esa resistencia que hemos visto que es Vin. Pues ya está. VA es 0 menos Vin, es decir, menos Vin. Bueno, ya tenemos el valor de la tensión entre ese punto y masa. Bien, ya tenemos una tensión, la tensión entre ese punto y masa. A partir de esa tensión, ¿cuál es el siguiente paso? Calcular una corriente. Bien, fijaros, en esta resistencia, este terminal lo tenemos puesto a 0 voltios. Y el otro terminal lo tenemos puesto a menos 20 voltios. Por lo tanto, se va a generar una corriente en esa resistencia. ¿En qué sentido? Siempre del terminal más positivo al más negativo. Irá una corriente desde 0 a menos 20, hacia arriba. Vamos a llamarla I sub 3, por ejemplo. ¿Qué valor tendrá I sub 3? Bueno, pues I sub 3 tendrá un valor, si la corriente va hacia arriba, de 0 menos Vin. Sería la tensión. 0 menos Vin, la tensión que cae en esa resistencia, partido por R, tendríamos esa corriente. Bueno, pues 0 menos Vin, esa es la tensión que cae en la resistencia, partido por R. Es decir, Vin partido por R. Esa sería la corriente I3. Bien, ya hemos calculado una corriente. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues tenemos una corriente I3 que entra en este nodo, en este de aquí. Tenemos una corriente I2 que también entra en ese nodo. Pues por la ley de Kirchhoff podemos calcular la corriente que vamos a llamar I sub 4 que sale del nodo. ¿Vale? Entonces, resulta que I sub 4 es igual a I sub 2 más I sub 3, por la ley de las corrientes de Kirchhoff. La suma de las corrientes que entran es igual a las que salen. I sub 2 es Vin partido R, I sub 3 es Vin partido R, con lo cual I sub 4 es 2 Vin partido por R. Bien, ya tenemos esta corriente I sub 4. Ya que tenemos una corriente, ¿cuál es el siguiente paso? Calcular la tensión que cae en la resistencia. Habrá más tensión aquí que aquí, y el valor de esa tensión que cae en la resistencia es justamente I sub 4 por R. Vale, pues en esta
resistencia caerá una tensión igual a I sub 4 por R, donde I sub 4 vale 2 sub E impartido R. Pues 2 sub E impartido R por R, 2V in. Esa es la tensión que cae en esta resistencia. Bien, ya tenemos una tensión. Ahora lo siguiente, ¿qué tensión cae en este punto entonces? Vamos a llamar a este punto V sub B, por ejemplo. Pues la tensión en ese punto es la tensión que caía en el otro terminal de la resistencia, que habíamos llamado V sub A, menos la tensión que está cayendo en la resistencia, que acabamos de ver que es 2V in. Pues V sub A menos 2V in. ¿V sub A cuánto valía? Pues aquí lo tenemos, menos V in. Pues menos V in menos 2V in, menos 3V in. Resulta que en este nodo hay una tensión desde ese nodo hasta masa de valor menos 3V in. ¿Vale? Ya tenemos la tensión en ese punto, con lo cual podemos calcular la corriente que cae en esta resistencia, la corriente que circula en esa resistencia. La corriente será, si en este terminal tenemos 0 voltios y en el otro de arriba tenemos menos 3 sub 20 voltios, eso implica que circula una corriente hacia arriba, vamos a llamar I sub 5. ¿De qué valor? Pues la tensión que cae en la resistencia partido el valor de la resistencia, vamos a llamar I sub 5, el valor que cae de la tensión que cae en la resistencia es 0 menos el valor de la tensión en este punto que es menos 3V in, todo partido por R. Vale, ya tenemos la corriente I5 que pasa por esa resistencia. Siguiente paso y último. Bueno, pues la corriente que sale de ese nodo, vamos a llamarla I sub 6, será igual a las corrientes que entran, I sub 4 más I sub 5. Bueno, pues I sub 6, vamos a ver, sí, I sub 6 es igual a I sub 4 más I sub 5. I sub 4 vale 2 sub E partido R, I sub 5 vale 3 sub E partido R, con lo cual I sub 6 es 5V in partido R. Ya tenemos la corriente I sub 6. Esa corriente va a pasar por esta resistencia y va a hacer que caiga en ella una tensión con más tensión aquí que aquí. ¿Vale? ¿Y cuál es esa tensión? Pues I sub 6 por R, es decir, 5V in partido R por R, 5V in. En esta resistencia cae una tensión de valor 5V in. ¿Vale? Pues ¿cuál es la tensión en este punto? Este punto es VO, es la salida que nosotros queremos, y resulta que VO, punto es la tensión que había en este punto, que habíamos llamado V sub B, menos la tensión que esté cayendo en esta resistencia, que es I sub 6 por R. Bien, V sub B, ¿cuánto hemos dicho que valía? Aquí lo tenemos. Menos 3V in. Menos 3V in. I sub 6 es 5V in y al multiplicar por R se van las R y queda menos 5V in. Es decir, menos 8V in. Ya tenemos la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Con lo cual, la ganancia de este circuito, que como siempre es la tensión de salida partido la tensión de entrada, es exactamente menos 8. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si a la entrada V in fuese 1 voltio, a la salida V sub O sería menos 8 voltios. ¿Vale? Cualquier señal que tengamos a la entrada en V in, a la salida la tenemos multiplicada por menos 8. Bueno, pues ya hemos analizado este circuito y vemos que por la parte fundamental, la parte inicial, es muy similar al amplificador inversor visto en teoría. Siempre la manera de analizar estos circuitos es como hemos hecho este. Comenzamos por la entrada, aplicamos la restricción del punto suma, es decir, la tensión
en un terminal igual que en otro, las corrientes que entran son cero, y a partir de ahí obtendremos una corriente o una tensión y iremos calculando, según Kirchhoff y la ley de Ohm, desde la entrada hacia la salida, tensiones y corrientes, hasta obtener la tensión V sub O a la salida. Esa es la forma de actuar siempre en este tipo de circuitos.